Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las respuestas de la guía de la UDG en el área de lectura y redacción. Antes de comenzar, me gustaría hacerles hincapié en una cosa. En lo personal, me gustaría decirles que es muy importante que antes de leer toda la lectura se fijen en los preámbulos. Entonces, en esta explicación, primero vamos a leer el preámbulo y luego nos vamos a pasar a las preguntas. Como podemos ver, en la primera lectura nos dice lo siguiente: la lectura trata sobre lo que acontece en una oficina médica. Entonces nosotros ya sabemos más o menos de lo que va a tratar la lectura, independientemente de lo que esta diga, sabemos que vamos a estar en qué lugar, en una oficina médica, ¿no? Bueno, nos pasamos a la pregunta número 1. Esta dice: en la lectura, la palabra hurgó, línea 1, se puede sustituir por... Bueno, aquí sabemos, o en este tipo de preguntas, para quienes no lo sabían, es importante que nosotros sepamos que la UDG tiene cierta preferencia por aquellas que son sinónimos, o que a la UDG le gusta sustituir algunas que otras palabras por sinónimos. Si tú tienes eso en cuenta, va a ser más sencillo responder. No obstante, jamás debemos olvidar el contexto que esté en la lectura. Por ejemplo, nos vamos a la línea 1 y nos dice lo siguiente: fue ternura a primera vista, llegó de la mano de su padre, hurgó en el nuevo espacio intentando hacer un reconocimiento. Nosotros ya tenemos un contexto y sabemos también el sinónimo de la palabra, por ende, nosotros podemos llegar a la respuesta de ser la opción B, que es buscó. ¿Sale? Bien, nos pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 nos dice: según la lectura, la palabra raro, línea 32, se refiere a... Nuevamente tenemos una pregunta que nos pide el significado de una palabra. Ojo con eso, aunque sea habitual, reitero, el sinónimo, hay que buscar también el contexto para saber que efectivamente el sinónimo que buscamos es la respuesta correcta. Si nos vamos a la línea 32, nos dice lo siguiente: yo estaba esperando también a que llamaran a mi hija. Habíamos ido allí buscándole solución a un problema raro. Ojo aquí, tenemos la palabra raro y tenemos las siguientes opciones: A, especial; B, difícil; C, extraño; D, escaso. En este caso, la respuesta correcta sería extraño, ¿sale? Pero ¿por qué no podrían ser las demás? Vamos viendo de una por una, ¿sale? No podría ser un problema especial, porque especial va más orientado a una cosa específica, la cual no es precisamente mala. Sin embargo, sabemos por el contexto que se está hablando de un problema, por eso no puede ser la respuesta especial. Difícil tampoco sería una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si ya estamos hablando de un problema, este problema ya implica cierta dificultad. Y finalmente, tampoco podría ser escaso porque no se está hablando en ningún momento de cantidad. Por ende, la única respuesta correcta podría ser extraño, ¿sale? Nos pasamos a la pregunta número 3, que dice lo siguiente: según la lectura, la palabra bamboleaban, línea 48, se refiere a... Nuevamente una pregunta de expresión escrita, vamos a leer lo que nos dice el contexto. Dice así: la oficina fue vaciándose, etcétera, etcétera. Vi cómo sus manos se bamboleaban en el aire intentando capturar sus sueños. Tenemos las siguientes opciones: A, trasladarse; B, moverse; C, detenerse; D, inclinarse. En este caso, la respuesta correcta sería moverse, ¿sí? Sus manos se iban moviendo de un lado a otro. A lo mejor podría confundirse con trasladar, sin embargo, no sería una respuesta muy correcta porque tal cual su significado de la RAE es: yo voy de un punto A un punto B, y las manos no se pueden trasladar de un punto A un punto B, siempre están en un punto fijo aunque podamos moverlas, ¿va? Entonces, esa sería la respuesta correcta. Nos pasamos a la siguiente pregunta, nos dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes opciones resume mejor la lectura? Opción A, el niño que cazaba mariposas; B, el comportamiento de un niño diferente; C, las fantasías de Guillermo; y D, la aburrida espera en la oficina médica. Nosotros ya sabemos que se nos está hablando de que el lugar se sitúa en una oficina médica, ¿sale? Sin embargo, la mayoría de la lectura, como ya pudieron leer, nos habla de un niño que está jugando y que está alucinando que está cazando mariposas en dicho lugar. Entonces, aquí vemos cómo se está comportando el niño dentro de la oficina, e incluso vemos, a partir como de las líneas 40 en adelante, que el resto de los niños le tienen miedo por su comportamiento, etcétera, etcétera, y que debido a dicho comportamiento también la mujer que se encuentra en la oficina quiere abrazarlo y le da ternura.
Entonces sabemos que la mejor respuesta sería el comportamiento de un niño diferente. En este caso, ¿por qué no puede ser la opción A? El niño que cazaba mariposas, porque realmente no las estaba cazando, y podemos pensar en este tipo de pregunta como un título. Si yo pongo de título, el niño que cazaba mariposas, ¿realmente a mí me va a aludir a lo que nos dice la lectura de un niño que fue al médico por un problema que tenía? Realmente no. Entonces, por ello, no puede ser la respuesta correcta. Si nos vamos a la parte de la C, las fantasías de Guillermo, sabemos que estas fantasías son parte de un problema o de un comportamiento raro que tiene. La palabra fantasía en sí no implica ningún problema, por eso es que este título tampoco puede quedar. Posteriormente tenemos la opción de la aburrida espera en la oficina médica. En este caso no podría ser la aburrida espera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema, e incluso la señora que está viendo a este chico, a este niño, se encuentra muy emocionada y se encuentra con cierto sentimiento de ternura por lo que está sucediendo. Entonces tampoco puede ser aburrido, ¿va? Bien, nos pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5 nos dice lo siguiente. Según la lectura, se puede inferir que la máquina que usaba Guillermo era un... Si nosotros nos vamos a las líneas 22 a la 23, podemos leer lo siguiente. Buscaba su juguete para decirle a su padre que se quería ir. Caminar, decía la máquina, pero su padre no escuchaba. Seguía llenando hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos leer o como pudimos verlo, nos está diciendo que la máquina decía caminar, ¿sí? Y tenemos las siguientes opciones. A, juguete de la oficina con el que se entretenía mientras esperaba. B, instrumento electrónico que utilizaba el padre para su trabajo. C, procesador de palabras con el que jugaba todos los días. Y D, aparato que le permitía comunicarse porque no podía hablar. En este caso, la respuesta correcta es la opción D, el aparato que le permitía comunicarse porque no podía hablar. Como lo vimos en las líneas anteriores, nos está diciendo caminar, dijo el juguete o la máquina. ¿Por qué? Porque quería comunicarle al padre algo. Esto quiere decir que el niño realmente no podía hablar. En este caso, ¿por qué no puede ser la opción A? Juguete de la oficina, porque en ningún momento se nos habla de una pertenencia de este objeto a la oficina. ¿Por qué no puede ser la opción B? Instrumento electrónico que utilizaba el padre, porque fue el niño quien lo utiliza y el padre estaba llenando hojas, no tenía ningún aparato electrónico. Y la opción C, procesador de palabras con el que jugaba todos los días. Realmente, si bien podría usarlo todos los días, no se nos dice que jugara con él. De hecho, si ustedes notan, la palabra juguete se encuentra entre comillas, lo que quiere decir que si a lo mejor para él era un juguete, realmente no lo era. Era un aparato que servía para comunicarse, ¿sale? Bien, pregunta número 6 nos dice lo siguiente. De la lectura se puede inferir que Guillermo era un niño que... A, se movía continuamente en su mundo imaginario. B, tenía dificultad para comunicarse con sus hermanos. Opción C, todos los días jugaba con un amigo imaginario. Opción D, sufría alucinaciones debido a los medicamentos. Vamos descartando ciertas cosas. Si ustedes ya leyeron la lectura, ni siquiera necesitan regresarse al texto para saber cuáles opciones podemos descartar. ¿Por qué? Tenía dificultad para comunicarse con sus hermanos. En algún momento de la lectura se nos habla de que este protagonista infante tuviese hermanos, jamás. Entonces yo ya puedo descartar esa opción. Recordemos que las inferencias son premisas o conclusiones basadas únicamente en lo dicho en el texto, ¿sale? Opción C nos dice, todos los días jugaba con un amigo imaginario. En el momento en el que se nos dice un amigo imaginario podemos descartar, porque jamás en sus alucinaciones sucede esto, sino que más bien sueña o ve animales u objetos, en este caso las mariposas. Sufría alucinaciones debido a los medicamentos. Nuevamente aquí jamás se nos menciona que el pequeño tomase algún medicamento, y si bien lo hiciese, la lectura no nos da para ello, ¿sale? Entonces la única opción correcta sería opción A, se movía continuamente en su mundo imaginario, la cual podemos apoyar o respaldar gracias a la pregunta 7, que nos dice ¿qué opción evidencia mejor la respuesta del ejercicio anterior? Bien, la cual podemos respaldar con la pregunta 7, que nos dice lo siguiente, ¿qué opción evidencia mejor la respuesta del ejercicio anterior? En este caso, nuestra respuesta correcta es la opción C, de las líneas 16 a la 20. ¿Qué nos dicen estas líneas?
Lo siguiente, Guillermo caminaba, daba vueltas, se ponía en cuclillas, empezaba a contar los sueños que llevaba entre sus dedos, dedos que se transformaban en alas de duende, luego daba con sus manos 3 golpes en el piso y seguía volando. Entonces vivía continuamente en su mundo imaginario donde veía duendes, donde estaba volando, etcétera, etcétera. ¿Va? Bien, nos pasamos a la pregunta número 8 que nos dice lo siguiente. En la lectura, la expresión se le escapaban rayitos de sol por los ojos, línea 4, es un ejemplo de... En esta ocasión, la respuesta correcta sería la metáfora. ¿En dónde podemos o cómo podemos saber eso? Pues es muy sencillo. Nos dice, se le escapaban rayitos de sol por los ojos. Estamos comparando en este caso el brillo de los ojos con los rayos del sol. Por eso esa es la respuesta correcta, ¿va? ¿Por qué no puede ser la opción A, que nos dice hipérbole? Recordemos que la hipérbole implica únicamente una exageración de la realidad, no la comparación entre un objeto real e imaginario para adaptar cierta situación. Entonces, por eso no puede ser respuesta correcta. Recordemos, en este caso comparamos los rayos del sol con el brillo que producen los ojos. Luego tenemos la personificación. Esa tampoco puede ser respuesta correcta porque recordemos que esta implica asignarle cualidades humanas a objetos inanimados y no estamos asignando ninguna cualidad humana. Finalmente tenemos la onomatopeya, que tampoco puede ser respuesta correcta porque básicamente ¿qué es? Un sonido escrito, y aquí no estamos escribiendo tal cual la descripción de un sonido, ¿va? Nos pasamos a la pregunta número 9, que dice, en la lectura la expresión nacido para despertar mariposas, línea 26, se refiere a que Guillermo, opción A, tiene una sensibilidad especial con los animales, B, posee una delicadeza y fragilidad especiales, C, pasa inadvertido por su carácter tímido, o D, es un niño con atributos diferentes a los demás. Nos vamos a regresar a leer la línea 26, que nos dice lo siguiente. Dice, creo que buscaba aliento entre papel y la tinta antes de seguir imponiendo su amor a su hijo nacido para despertar mariposas. En este caso tenemos la opción A, que nos dice, tiene una sensibilidad especial con los animales. Esta no podría ser respuesta correcta porque realmente el animal no existe. Entonces, si estamos pensando que esto está dentro de una alucinación o de su imaginación, pues realmente no tiene una habilidad especial o sensibilidad especial con los animales. Luego tenemos, posee una delicadeza y fragilidad especiales. La delicadeza y fragilidad realmente no tienen que ver con la situación que él está enfrentando. Incluso podríamos negar eso con lo que nos dice la lectura. Si el niño va de un lado a otro jugando con ciertos objetos de arriba para abajo, quiere decir que este niño no es frágil, que este niño es fuerte. Entonces, con la misma lectura lo podemos ir negando. Posteriormente, pasa inadvertido por su carácter tímido. Recordemos que en el texto se nos dicen dos cosas muy importantes que pueden negar esto. La primera es que llama la atención de la señora, que incluso lo quiere abrazar, y la segunda es que de las líneas de la 40 a la 45 nos está diciendo que los demás niños le tenían miedo. Entonces no pasa inadvertido en ningún lugar en el que esté, al menos en este caso en la oficina médica. Finalmente es un niño con atributos diferentes a los demás. Aquí sí lo podemos afirmar, y precisamente de esas mismas líneas, los niños le tienen miedo porque es diferente a ellos, entonces tiene atributos o cualidades diferentes que lo hacen resaltar de los demás, ¿va? Nos pasamos a la pregunta número 10, que nos dice lo siguiente. Según la lectura, Guillermo repite el sonido. ¿Por qué? A, quiere marcharse de la oficina. B, le teme a la mujer que lo observa. C, está enojado con su padre. D, pretende asustar a los otros niños. En este caso, la respuesta correcta es A, quiere marcharse de la oficina. Como podemos observarlo en la línea 23, caminar, decía la máquina, para decirle a su padre que se quería ir, ¿va? Pregunta número 11. La mujer que observa al niño siente tanta ternura por él que quiere... En este caso, la respuesta correcta es B, abrazarlo, la cual se encuentra en la línea número 36, que nos dice lo siguiente. Era evidente que quería irse, quise abrazarlo, pero no me atreví. En este caso tenemos una pregunta fáctica. Bien. Nos pasamos a la siguiente lectura, que nos dice en el preámbulo. Trata sobre la relación entre los moluscos terrestres y la preocupación forestal. Bien. Recordemos que el texto nos habla más o menos de que se quemó en cierto bosque algo y estaban viendo cómo reaccionaban los moluscos ante esta situación, ¿no? La expresión fauna malacológica, nos dice la pregunta 12, en la línea número 3, se refiere a
Como podemos observar, aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta. Sabemos que están preguntando por el significado de fauna malacológica, pero si tú te regresas a la línea 3, nos dice lo siguiente. Concluyó que la fauna malacológica y tiene un pequeño numerito 1 arriba, el cual te puedes ir a observar en la parte de abajo porque te están dando el significado de dicho término. ¿Qué quiere decir? Parte de la zoología que trata sobre los moluscos. Esto es muy importante para considerar tu respuesta. ¿Por qué? Porque te están añadiendo una definición extra. Y tenemos las siguientes opciones. Los animales que habitan en el bosque, aquí se descarta porque nos están hablando sobre los moluscos. Y nos quedamos con las opciones B y C, que son las únicas que nos hablan de los moluscos. Tenemos la opción C que dice los moluscos terrestres afectados por el fuego. En este caso esta pregunta se descarta. ¿Por qué? Porque la fauna malacológica simplemente habla sobre los moluscos, nunca se nos dice que sean únicamente terrestres. Por ende, nuestra respuesta correcta es la opción B, los moluscos tanto de tierra como de agua, que aquí se atraparía la generalización del significado de malacológico. Siguiente pregunta dice, la palabra periferia, línea 6, significa. Si nos vamos a esa línea, nos dice lo siguiente. Los investigadores realizaron un muestreo en los límites de un incendio ocurrido en la periferia de un parque natural. Si nosotros conocemos el significado de periferia, la periferia, imagina que tú tienes un círculo y esas líneas que forman ese círculo son la periferia, son el límite de algo. Entonces, son el límite, pero el límite no que se encuentra dentro, sino que se encuentra fuera de. Por ende, la respuesta correcta es B, zona más externa. Nosotros estamos en el límite de algo y la periferia es lo que está fuera de este límite. Pregunta 14. La expresión estaciones de control, línea 19, se refiere a. Nos regresamos a la línea 19 que nos dice, los científicos encontraron que había grandes diferencias entre las estaciones de control y las zonas quemadas en las 25 especies de moluscos. Bien, leemos nuestras opciones y dicen, los lugares donde los científicos estudiaron la recuperación forestal, aquí descartamos simplemente porque desde la línea se nos dice, hay una gran diferencia entre la estación de control a las zonas quemadas, entonces se descarta. Opción B, áreas del bosque donde las autoridades lograron controlar el incendio, nuevamente se descarta. ¿Por qué? Por lo del bosque. Sabemos que hay una diferencia entre el lugar donde están los científicos a la zona forestal. Y opción D se descarta por lo mismo, zonas boscosas. Entonces descartamos y nuestra única respuesta correcta es la C, puestos de observación del comportamiento de moluscos terrestres. Pregunta número 15. En la lectura, la palabra riqueza, línea 26, significa. Aquí, gracias al párrafo o a este último párrafo, ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Nos dice, en las zonas quemadas se observó una ausencia significativa de numerosas especies, características del bosque y un incremento de especies propias de los ambientes más secos. Los biólogos demostraron así los efectos negativos de un incendio forestal sobre la riqueza de los moluscos. Desde líneas anteriores se nos está hablando ya de la especie como tal, entonces nosotros podemos hablar, como nos lo dice la opción B, de la diversidad de las especies. ¿Sale? Siguiente pregunta, número 16. Según la lectura, ¿qué le sucede a los moluscos en las zonas quemadas después de un incendio forestal? Tenemos opción A, desaparecen porque cambia la composición del hábitat. Opción B, modifican su composición y recolonizan las zonas quemadas. Opción C, al alterarse el hábitat, solo sobreviven los de ambiente seco. Y opción D, se reproducen contribuyendo así a la recuperación forestal. En esta situación, la respuesta correcta es la C. Al alterarse el hábitat, solo sobreviven los de ambiente seco. ¿De dónde obtenemos esta respuesta? De la línea 7 a la 9, que dice lo siguiente. Su objetivo era comprobar si los moluscos terrestres recolonizaban las zonas quemadas o creaban refugios donde vivían los sobrevivientes. Entonces, los que sobreviven se quedan en este ambiente seco. Siguiente pregunta. De la lectura se infiere que cuanto A, mayor sea el daño causado por un incendio forestal, menos moluscos terrestres habrá en el bosque. B, menos moluscos terrestres hay en el bosque, mayor será el incremento de especies animales propias de ambientes secos. C, a mayor diversidad de moluscos terrestres hay en el bosque, más saludable será la vida de los animales que viven en él.
Y opción D, más cantidad de moluscos terrestres haya en el bosque, más alimento habrá para los animales que viven en él. En este caso, la respuesta correcta es la opción B, menos moluscos, mayor cantidad de especies animales propias de los ambientes secos. Lo respaldamos como nos lo dice la pregunta número 18 en opción C de las líneas 22 a la 24, que dicen lo siguiente. Numerosas especies características del bosque y un incremento de especies propias de los ambientes más secos. ¿Sale? De ahí se obtiene la respuesta correcta. Nos pasamos a la siguiente lectura que habla sobre la contaminación acústica. Bien, la pregunta número 19 nos dice lo siguiente. Según la lectura, la contaminación acústica es un problema que, en este caso, la respuesta correcta es la opción A. Afecta principalmente a los habitantes de las grandes ciudades. ¿De dónde obtenemos esta respuesta? De las primeras líneas del texto que nos dicen lo siguiente. La mayoría de las personas que viven en las grandes ciudades considera que la contaminación acústica es un factor que influye significativamente en su calidad de vida. De ahí obtenemos la respuesta correcta. Pregunta número 20. En la lectura, la palabra nocivos, línea 11, significa, recordemos que en este tipo de preguntas los sinónimos sí son muy importantes, pero igual nos regresamos al contexto para asegurar que dicho sinónimo sea nuestra respuesta correcta. Nos dice la línea número 11. La expresión contaminación acústica hace referencia al sonido molesto o ruido que puede producir efectos nocivos en las personas. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la opción B, dañino, que hace referencia al daño que el sonido le causa a la persona. A lo mejor podría haber alguna clase de confusión sobre la opción C, que nos dice peligroso. Si algo es dañino, también podría ser peligroso, ¿no? Sin embargo, en este caso, si ustedes acceden al significado de la palabra peligroso que nos da la RAE, peligroso directamente significa que una persona le hace daño a otra o le causa algún malestar a otra. Y la palabra dañino tiene que ver más con un sentido anímico, que es el que nos habla la lectura. No es que directamente la persona esté dañando a la otra persona, sino más bien el sonido es el que está dañando a la persona. Por eso no puede ser la opción C, peligrosos. Bien, siguiente pregunta. Número 21, en la lectura, la frase actividades lúdicas, línea 32, se refiere a, si nosotros nos regresamos a esa línea, nos dice las actividades lúdicas y recreativas. Obviamente muchos de nosotros sabemos a lo que se refiere lo recreativo y lo lúdico, entonces no hay tanto que pensar en este caso y nuestra respuesta correcta sería la opción B, juegos y espectáculos. Igual para quien tuviese duda, si vas al significado de la palabra lúdico o de la palabra recreativo, obviamente va a aludir a un juego, ¿va? Por eso no podrían ser las demás opciones. Pregunta número 22. Selecciona la opción que asume mejor o resume mejor el propósito de la lectura. En este caso, nuestra respuesta correcta es definir el concepto de contaminación acústica. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Pues muy sencillo. En un inicio la lectura nos dice que esta situación hace daño y luego nos definen qué es la contaminación acústica para explicarnos qué o por qué está haciendo ese daño. Y finalmente nos ponen una gráfica de los tipos de contaminación acústica que hay. Entonces, la finalidad de este texto es hablar de la contaminación acústica. B no podría ser algunos efectos nocivos porque nunca se nos dice si es de la contaminación acústica o no. La opción C, describir la situación actual en varias ciudades, tampoco podría ser respuesta porque sería la situación actual de qué, ¿no? En este caso no se nos habla tampoco de contaminación acústica y buscar soluciones viables al problema. Jamás se nos da una solución al problema y en este caso sería ¿qué problema?, ¿no? Por eso estas tres opciones no resumen mejor el propósito de la lectura. Siguiente pregunta, 23. El diagrama que acompaña la lectura desprende que, en esta situación, la respuesta correcta es la opción C. El porcentaje mayor de la contaminación acústica se debe a los vehículos de motor. Si tú te vas a tu gráfica, podemos localizar varias opciones que nos refieren a los vehículos de motor.
los vehículos turísticos, que representan el 44%, vehículos pesados, que son el 12%, motocicletas el 14%, sirenas y bocinas. Más o menos entre ellas ya se está hablando de un 75% de vehículos de motor causando contaminación acústica. Por eso el porcentaje mayor, como lo dice la opción C, de contaminación acústica se debe a los vehículos de motor. Igual, esto también se puede ver, o algo parecido se puede ver en la pregunta 24, que nos dice, según el diagrama, ¿qué porcentaje de contaminación acústica se debe directa o indirectamente a los vehículos de motor? Los mismos que yo te mencioné en la pregunta anterior, que eran turísticos, pesados, motocicletas, sirenas y bocinas, sumados dan la respuesta correcta, que es 75%. Allí no hay pierde, lo único que tienes que hacer es una suma y ya obtienes tu respuesta correcta. En la lectura, pregunta 25, predominan los discursos, opción A, expositivo y argumentativo, descriptivo y narrativo, argumentativo y descriptivo, narrativo y expositivo. En este caso, nuestra respuesta correcta es la opción A, expositivo y argumentativo. ¿Por qué? Básicamente la lectura expone al definirnos qué es la contaminación acústica. Ahí ya tenemos presente la exposición. ¿Y por qué argumentativo? Porque nos está diciendo de alguna manera o convenciendo de alguna forma de que este daño, uno, lo causan los humanos y dos, a la larga puede provocar peores problemas, demostrándotelo incluso con una gráfica. Entonces, por eso nuestra respuesta correcta es la opción A. Siguiente lectura nos dice, el texto trata sobre la vida y es un pequeño poema. Nos pasamos a la pregunta número 26 y nos dice lo siguiente. En el texto, la expresión cuando mi pensamiento va hacia ti se perfuma, verso 1, es un ejemplo de... En esta situación, la respuesta correcta es la opción C, personificación, porque aquí tenemos el caso de que el pensamiento va hacia uno. Recordemos que la personificación era básicamente asignarle cualidades humanas a un objeto o a un objeto inanimado. Entonces, en esta situación, el sentimiento o el pensamiento no puede ir o no puede trasladarse o no puede caminar a cierto lugar. Por eso la respuesta correcta es opción C. Pregunta 27. En el texto, la expresión se torna, verso 2, significa, el verso 2 nos dice, tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Y tenemos las opciones A, se siente, B, se da vuelta, C, se gira y D, se vuelve. En este caso, la respuesta correcta es la opción D, se vuelve, que es sinónimo de tornarse. Entonces, recordemos aquí, en este tipo de preguntas los sinónimos son lo más importante, sin embargo, recuerda irte al contexto para reiterar que ese sinónimo sí sea tu respuesta correcta. Pregunta número 28 dice, según el texto, la expresión tu mirar es tan dulce que se torna profundo, se conoce como. En esta situación, la respuesta correcta es A, sinestesia. Recordemos que es una sinestesia, tal cual significa combinar sentidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Combinar un sentido. Tu mirar es dulce, entonces estamos combinando el sentido de la vista con el sentido del gusto. Por eso la respuesta correcta es A, sinestesia. Pregunta 29. El texto, la expresión compendias, significa, nuevamente, la respuesta es un sinónimo de la pregunta que se nos hace, es decir, resumes. Nos dice la línea 4 del verso 4. En tus labios compendias la alegría del mundo, es decir, resumes la alegría del mundo. Para quienes no saben qué es compendiar, imagina que tienes una hoja blanca, la haces bolita y eso es compendiar, hacerlo más pequeño o resumirlo, ¿va? Pregunta 30. El tema principal del texto es A, la tristeza ante la llegada del otoño, B, lo efímero del amor y de la vida, C, la belleza eterna de la primavera y D, el amor, fuente de tristeza y alegría. En esta situación, la respuesta correcta sería la opción B, lo efímero del amor y de la vida. Si tú recuerdas el preámbulo nos está diciendo que la lectura habla de la vida, entonces tú ya tienes parte de la idea principal. Ahora, ¿qué nos falta? Pues completar esa idea principal, la cual se completa gracias a la pregunta 31, opción C, de los versos 5 al 8. ¿Qué nos dicen los versos 5 al 8? El amor pasajero tiene el encanto breve y ofrece un igual término para el gozo y la pena. Hace una hora que un hombre grave sobre la nieve, etcétera, etcétera, etcétera. En estas líneas, ¿de qué se nos habla? Del amor, de la brevedad. Entonces ya estamos completando la respuesta correcta, que es la B, lo efímero del amor, lo breve que se nos menciona en la línea 6,
y el amor, que se nos menciona en la línea 5, y la vida, que se menciona en el preámbulo de la lectura. Así es como obtenemos la respuesta correcta. No puede ser en este caso la opción D, aunque también se menciona el amor y también se menciona la tristeza y la alegría. Recordemos que una de las partes principales es la vida, que se nos menciona en el preámbulo. Entonces esta opción queda incompleta, por si es que quedara duda de esa opción. Pregunta número 32, porque la 31 ya la respondimos. ¿De qué está compuesto el texto? Bueno, si sabemos que es un poema, está compuesto de versos y estrofas. Ninguna de las otras líneas pues podría ser correcta. Nos pasamos a la siguiente lectura. Estas lecturas tratan sobre las matemáticas y las artes. Tenemos lectura A y lectura B. Pregunta número 33 nos dice, en la lectura A, la palabra fundamento, línea 7, significa... La respuesta correcta aquí es la opción A, base. Nuevamente, sabemos que el sinónimo de la palabra fundamento es la palabra base. Sin embargo, nos regresamos a la línea 7 para conocer si realmente este sinónimo podría ser correcto o no. Nos dice las líneas. Y es que en el Renacimiento las matemáticas eran el principal fundamento del ideal de la belleza. Entonces, nosotros ya podemos concertar o saber que efectivamente la palabra base nos sirve como sinónimo de fundamento para nuestra respuesta correcta. ¿Por qué no podría ser la opción B, apoyo, si un apoyo también sirve? Porque el apoyo pasaría a ser algo secundario y la lectura, la línea nos está diciendo lo principal. Como estamos hablando de lo principal, por eso tomamos en cuenta la palabra base y no la palabra apoyo dada en la opción B, por si es que quedaran dudas sobre ello. Pregunta 34. En la lectura A, la palabra sostiene, línea 16, se refiere a... Nos regresamos a la línea 16 y dice lo siguiente. Nos damos unas líneas antes para adquirir el contexto. Aunque vinculadas al origen y el desarrollo del pensamiento científico, están presentes en todas las creaciones artísticas. Así lo sostiene el matemático y profesor honorario de la universidad, etcétera, etcétera. En esta situación, la respuesta correcta sería la opción D, defender. Si nosotros recordamos lo que nos está diciendo la lectura A, estamos hablando de que están relacionadas las ciencias y las artes, en este caso específicamente las matemáticas, y hay varios autores defendiendo por qué sí están ligadas las matemáticas a las artes. Entonces, la mayoría de este texto es argumentación, por eso es que el término adecuado sería defender. Nos vamos a la pregunta 35 que dice, de la lectura A se infiere que las matemáticas, opción A, están relacionadas con la creación musical, B, están presentes en las ciencias y las artes, C, se manifiestan especialmente en la arquitectura, D, permiten el estudio exacto de la naturaleza. Específicamente en esta pregunta, la respuesta correcta es la opción B. Están presentes en las ciencias y las artes. ¿Cómo sabemos que esta respuesta es correcta? Pues nos vamos a la pregunta número 36, que tiene el respaldo o la evidencia para esta respuesta, la cual es la opción D, líneas 35 a la 37, que dicen lo siguiente. En definitiva, cuando se comprenden bien las matemáticas, según Russell, no solamente se puede acceder a la verdad, sino también a la belleza suprema. Entonces, recordemos que la belleza es lo que nosotros tenemos relacionado a las artes dentro de la lectura y las ciencias es lo que tenemos ligado a las matemáticas. Por eso es que esa es la respuesta correcta, tanto de la pregunta 35 como de la pregunta 36. Pregunta 37. ¿Cuál de las siguientes opciones resume mejor la lectura A? Si nosotros nos vamos al preámbulo, nos dice, estas lecturas tratan sobre las matemáticas y las artes. Entonces nosotros ya tenemos nuevamente parte de la idea principal de la lectura, ya solo sería completar esta, ¿no? La idea griega de la belleza. ¿Esto tiene que ver algo con la idea principal de la lectura que se nos está dando en el preámbulo? Realmente, pues no. Incluso si nosotros leemos algunas líneas del texto, si nos vamos, por ejemplo, a la línea 25, dice, las matemáticas tienen más de arte que de ciencias, las líneas que acabamos de leer, ¿no? Que las matemáticas acceden también en la belleza, en la línea 36, y si nos vamos también al origen del pensamiento científico, que está en la línea 14, está presente en las creaciones artísticas. Entonces aquí todas las líneas, incluso el preámbulo, nos están diciendo la respuesta correcta, que sería la opción C. La relación entre las matemáticas y las artes.
La opción B no podría ser matemáticas en el Renacimiento porque deja fuera a lo que son las artes, y la opción D está muy fuera de lugar. Pregunta 38. Ojo con este tipo de preguntas porque muchas veces las sacan mal simplemente porque no la están leyendo bien. ¿Cuál de las opciones no aparece en la lectura B? Recordemos que esos no nos pueden hacer perder una respuesta correcta. Y no siempre se ponen en mayúsculas también para que lo tengan en cuenta. Nos dice cuál de las opciones no aparece en la lectura B. Si nosotros nuevamente sabemos que nuestro preámbulo nos está diciendo que hay una relación entre las matemáticas y las artes, ya sabemos más o menos de lo que está tratando la lectura. Si nosotros nos vamos a esta lectura, la lectura B, recordemos que nos están dando alguna especie de investigación sobre lo que provocan las ecuaciones en los matemáticos, que sería algo ligado a lo que las artes provocan en los artistas, es decir, ese sentimiento. Entonces, la respuesta correcta sería la opción B. Es imposible medir la percepción de la belleza porque es subjetiva. En este caso sí es posible medir la percepción de la belleza y nos lo está diciendo de la línea 55 a la 56. Nos dice, mediante un sistema de resonancia magnética funcional, se propusieron a medir la percepción de la belleza. En este caso, por eso la respuesta correcta es opción B. Bien, continuamos con la pregunta número 39 que nos dice, según la lectura B, el placer que experimentamos al contemplar la belleza es, la respuesta correcta en esta situación es C, psicológico. ¿De dónde obtenemos dicha situación? Bueno, esto lo podemos observar de las líneas 41 a la 42, que dicen lo siguiente. Ese placer que experimentamos al contemplar la belleza es puramente psicológico. Tan, no hay más. Pregunta 40. Según la lectura B, se puede inferir que la percepción de la belleza es subjetiva. Nuevamente, ¿por qué en esta situación ponemos subjetiva y no social, científica u objetiva? A pesar de que están haciendo un estudio para medirlo, porque si nos regresamos a las mismas líneas que acabamos de leer, la situación de la belleza es psicológico. Y también si nos vamos a líneas posteriores, podemos notar lo siguiente en las líneas 47. Para los que estamos inmersos en el mundo de las matemáticas, encontramos unas ecuaciones más bellas que otras. ¿Por qué? Eso realmente nunca se te explica. Si la situación es psicológica y alguien ve algo más bello que otro y esto no es medible y no es explicable, pues simplemente la respuesta es C, subjetivo, ¿va? Pregunta 41 dice, en la lectura B la palabra dotamos, línea 39, significa, nos vemos a la línea 39 que nos dice lo siguiente, siempre ha resultado difícil definir la belleza, pero desde la época de Platón la dotamos de una cualidad especial. Quiere decir que ¿qué? Que le estamos agregando algo a esa especie de cualidad. La única de las opciones que nos alude a agregar algo es la opción C, la palabra atribuir, que de hecho es sinónimo de la palabra dotar. Entonces esta pues es nuestra respuesta correcta. Pregunta 42 dice, en la lectura B, ¿cuál de las siguientes opciones no, ojo con ese no tiene el mismo significado que la palabra ligar? Sabemos que ligado puede estar relacionado a algo que está junto o algo que está pegado en términos pues así muy coloquiales, y tenemos las tres opciones unido, vinculado y asociado. Todo lo unido, vinculado y asociado pues obviamente es sinónimo de algo que está ligado. La única opción que no corresponde a esa respuesta sería la opción C, relegado. Pregunta 43. De la lectura A y B se infiere que, en este caso la respuesta correcta es la opción B. La belleza es un concepto aplicable a las matemáticas. ¿Cómo es que nosotros llegamos a esta conclusión? Muy sencillo. Nosotros tenemos lectura A y lectura B e independientemente de que tratan de temas diferentes, es decir, una va hablando de una investigación y la otra va hablando de ciertas posturas de ciertos autores sobre las matemáticas y la belleza, el preámbulo nos está dando la respuesta. Es decir, están relacionadas a las matemáticas, o que la belleza es un concepto aplicable a las matemáticas. Esto es algo que podemos ver tanto en la lectura A como en la lectura B, como en el preámbulo de la misma. Sin embargo, pues vamos descartando las demás inferencias. Dice la opción A, arquitectura combina el arte y las matemáticas.
Esto es algo que sí podemos inferir de la lectura A, pero no podemos inferir de la lectura B, porque en la lectura B no se nos habla tal cual de la arquitectura. Luego tenemos la opción C, que dice resonancia magnética, sirve para medir la emoción ante la belleza. Ojo, esto es algo que podría mencionársenos en la lectura B, pero nunca se nos habla de medir la belleza en la lectura A, por eso tampoco puede ser respuesta correcta. Y finalmente, relación entre la obra de arte y una ecuación matemática es imposible. En este caso, incluso esta opción estaría negando lo dicho en la lectura B, que nos están comparando el amor o la apreciación por una ecuación como el amor y apreciación por una obra de arte. Pregunta 44. En las lecturas A y B se expresa que las matemáticas... Bueno, aquí esta pregunta estaría un poco redundante con las demás, entonces nosotros ya sabemos la respuesta. ¿Cuál es? Opción A, están entre las ciencias y las artes, que es a lo que voy, nos lo está diciendo el preámbulo, nos lo está diciendo la lectura A al comparar las ciencias con las artes y nos lo está diciendo la lectura B también al hacer su investigación sobre cómo la belleza o este sentimiento bello funciona tanto en las matemáticas como en las artes. En la lectura A y B se recoge la opinión de, pregunta 45, A, científicos, B, psicólogos, C, matemáticos y D, filósofos. Si estamos hablando de las ciencias y las artes, solo dos tipos de personas podrían hablar de ello, o son los artistas o son los matemáticos, y nuestra única opción aplicable aquí es la opción C, los matemáticos. Bien, vamos a comenzar con la sección de redacción. Recordemos que se diferencia de la de lectura porque no hay que hacer tanto análisis, sino más bien localización de información, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, pregunta número 1 nos dice lo siguiente. Los enunciados del 1 al 7 del segmento 1 tratan sobre el Teatro Guayama. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Recordemos que cuando nosotros estamos preguntando por el contenido general, nos están pidiendo la idea principal de la lectura. Si tú recuerdas, porque ya leíste el texto, la lectura nos está hablando de un lugar llamado Guayama. Este lugar tiene un teatro y la mayoría del texto se dedica a decirnos qué es este teatro, cómo está compuesto este teatro, tanto por dentro como por fuera, ¿sale? Entonces tenemos que la respuesta correcta a esta situación es la opción A, una de las edificaciones más destacadas de este pueblo. Básicamente porque esta es la respuesta correcta. Yo siempre les he comentado a mis alumnos, y sería bueno que tú lo supieses también, la pregunta de idea principal o de recoge mejor el contenido general nos puede dar la mitad de la respuesta. ¿Por qué? Porque nos está preguntando por la mitad de la idea principal. Nosotros ya tenemos una mitad que dice sobre el Teatro Guayama. Entonces, ¿qué es lo que vamos a averiguar sobre este teatro? Simplemente lo que falta, que es una de las edificaciones más destacadas de este pueblo. Por eso se dedican a describirla. Si no fuese así, no la estarían describiendo en la lectura. ¿Por qué descartamos la opción B? Es una antigua estructura, porque no sabemos si están hablándonos del mismo lugar o de alguna de las otras estructuras, porque también en la lectura se nos hablan de las calles, etcétera, etcétera. Está situado frente a la plaza pública y fue construido en 1938. ¿Por qué descartamos estas tres opciones? Porque no tienen la relevancia que tiene la opción A al decirnos que es una de las edificaciones más destacadas. Y recordemos que en la idea principal buscamos lo más importante. Por eso la respuesta correcta es la opción A. En la pregunta 2 nos dice, nos habla en la lectura del Teatro Guayama, ¿cuál de las opciones se puede omitir sin perder información necesaria? Recordemos, nuevamente para nosotros lo más importante es el Teatro Guayama. Por ende, cualquier información que no nos hable del Teatro Guayama o que se repita puede ser eliminada sin afectar lo que nos está diciendo la lectura. Por eso, en este caso, la respuesta correcta sería la opción B, una de las calles del casco urbano del pueblo. Si nos regresamos a la línea 3, esta nos dice lo siguiente. Desde la 2 nos están diciendo, es un arquitectónico tradicional urbano. Está situado frente a la plaza pública de la calle Derque. Ojo, aquí esta línea nos está hablando de la calle Derque, no del teatro. Y nos dice lo siguiente, una de las calles del casco urbano del pueblo. ¿Por qué podemos eliminar ese fragmento? 1, porque no nos está hablando de lo más importante. 2, porque el hecho de que eliminen ese dato sobre la calle Derque no afecta en ningún momento la coherencia de la lectura. No obstante, no podemos eliminar la opción A, situado frente a la plaza pública, porque nos está dando información sobre el teatro, es decir, sobre el objeto más importante de la lectura. Tampoco podemos eliminar la opción C,
remodelado en el año de 1993, porque también nos está aludiendo al teatro. Por eso tampoco se puede eliminar. Y finalmente no podemos eliminar la opción D y aún conserva su fachada original porque también nos está hablando del sujeto más importante, es decir, del teatro. Simplemente eliminamos B porque no nos habla del teatro y porque no es relevante en sí para la idea principal, que es este mismo teatro. Pregunta número 3. ¿Cuál es la mejora estilística? En este caso, recordemos que las figuras retóricas van a ser nuestras respuestas correctas y que mientras más exagerada o más irreal sea una opción, es mejor. Por eso la respuesta correcta es la opción D. Parece haberse detenido el tiempo. A lo mejor podría haber alguna especie de confusión con la opción A, Ciudad de Brujos, pero no podría ser correcta porque ¿qué es más exagerado? Utilizar una metonimia, es decir, así se le nombra o este es el apodo que se le da a esta ciudad, o bien decir que el tiempo se detiene. Si lo ponemos en una especie de balanza, es más exagerado decir que el tiempo se está deteniendo a simplemente decir el apodo, la forma de llamar a un lugar. Por eso la respuesta correcta es la opción D. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes enunciados combina o integra? Es decir, ¿cuál es el mejor título para nuestra lectura? La respuesta correcta es la opción C, el Teatro Guayama, edificación singular. ¿Por qué? Simple, el sujeto principal es el teatro y toda la lectura nos habla de la edificación y nos da un plus, ¿no? ¿De dónde es? De Guayama. Entonces ya tenemos la ciudad, el teatro y la edificación, que son las 3 ideas más importantes para la lectura. Pregunta número 5. Los enunciados describen al Teatro Guayama. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Ojo aquí con las líneas. Simplemente nos está diciendo de las líneas 8 a la 15, no de todo el texto. Tomando en cuenta que solo podemos utilizar esas líneas, vamos a responder nuestra pregunta, la cual nos da como respuesta correcta la opción A. La estructura externa del teatro es digna de admirarse. ¿Por qué elegimos esta respuesta como correcta? Porque precisamente a partir de la línea número 8 se nos habla de la parte que está fuera de ese teatro y se nos describe a toda la fachada del lugar. Si nos vamos, por ejemplo, a la opción B, se posee 2 niveles, eso lo podemos ver desde afuera y ya sabemos que están hablando de la estructura externa del lugar. Invita a examinar el resto de la estructura con detalle. Esto va ligado nuevamente a la fachada. Nos están diciendo que la fachada es tan bonita que invita a ver lo demás, pero nuevamente lo encapsula porque nos está hablando de la parte de afuera del lugar. Finalmente descartamos opción D, conserva su atractiva construcción de madera porque otra vez nos están regresando a lo que es la fachada. Por eso la respuesta correcta es la opción A. Pregunta número 6. Nos dice cuál de las opciones se puede omitir sin perder información necesaria. En este caso, la respuesta es la opción B y está en la línea 10. Si nos regresamos a la línea 10, nos dice lo siguiente. Lo primero que sorprende al que llega, visitante, isleño o extranjero, es la solidez de sus formas. Aquí eliminamos lo que nos dice la línea, visitante o extranjero. ¿Por qué? Porque si sorprende al que llega, independientemente de quién sea este sujeto, isleño, extranjero o quien sea, ya sabemos que lo está sorprendiendo. Por eso no necesitamos saber si era visitante o si era extranjero. El que llega ya absorbe a todas las demás. Bien, pregunta número 7 nos dice, ¿cuál es la mejora estilística? Regresamos a las figuras retóricas. Por eso nuestra respuesta correcta es la opción C, hace gala de un armonioso contraste. Línea 12, ¿qué es lo que hace gala de un armonioso contraste? Si nos regresamos a la línea 12 nos dice, las líneas horizontales y verticales son las que hacen gala. Es decir, las líneas de algo, cualesquiera que éstas sean, sujetos inanimados u objetos, pueden hacer gala, es decir, vestirse bien o hacer una especie de fiesta para hacer algo armonioso, pues no en sí. Por eso nuestra respuesta correcta es la opción C. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa indirectamente mejor la descripción de la estructura del teatro? En este caso la respuesta correcta es la opción D. Recordemos que cuando se nos habla de algo indirecto estamos hablando de una metonimia, es decir, sustituimos un término por otro, generalmente o que lo resuma, o que lo encapsule, o que lo explique a grandes rasgos. Por eso la respuesta correcta es la opción D, los secretos que guarda en su interior. En su interior ya estamos aludiendo a la estructura y a todo lo que el teatro tiene. Por eso descartamos las otras 3 opciones. La A nos está diciendo 2 niveles, lo que está en el interior ya lo está encapsulando, ¿no? El diseño también,
del teatro, en tanto dentro como fuera, ya se encapsula en la opción D, y su hotelería llama la atención, también ya se está encapsulando en la opción D. Recordemos que cuando es indirecto es buscar una forma de decirlo, pero con otras palabras para ponerlo sencillo. Por eso la respuesta es D. Bueno, finalmente la pregunta número 9 nos dice cuál combina o integra, es decir, cuál es el mejor título para toda la lectura. En esta situación la respuesta correcta es admirable arquitectura, porque estamos hablando de la estructura del lugar, es decir, del teatro, y admirable porque se nos describe como algo bello. Las demás se descartan simplemente porque están dejando fuera la arquitectura, y lo que nos importa es la estructura del lugar, así de sencillo. Nos pasamos a la siguiente lectura, que nos habla de una persona que va a comprar un café y se va al café de un sujeto llamado Don Florian, etcétera, etcétera, y que ahí venden varios sabores de café. Por si no recordabas, pues ya te lo recuerdo. Dice la pregunta número 10. Los enunciados del 1 al 11 tratan sobre el café que se sirve en el kiosco de Don Florian. Ojo con eso, es muy importante. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Es decir, ¿cuál es la idea principal de la lectura? ¿Sí? Nosotros, en este caso, nuestra respuesta correcta es la opción C. Sirven una gran variedad de mezclas de café. Y eso te lo voy a mostrar de una forma muy sencilla. Yo siempre les he comentado a mis alumnos que mientras más veces se repite una palabra, más probabilidades tiene de formar parte de tu idea principal. Si nosotros nos vamos a la línea 2, nos dicen los pedidos. ¿Los pedidos de qué? Nosotros sabemos que se está hablando del café, pero si nos vamos a la línea 4, nos habla de qué? De las mezclas de sabores que hay. Te vas a la línea 4 y dice los expertos catadores de las mezclas de tal cosa. Te vas a la línea 6 y dice una mezcla de harinas aromáticas. Línea 7 sirven una gran variedad de mezclas. Línea 10, múltiples sabores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo más importante en este caso para la lectura? Hablar de las mezclas y de la variedad de sabores. Cosa que únicamente hace la opción C, nos dice variedad y nos dice mezclas de café. Por eso esa es nuestra respuesta correcta. Pregunta número 11 nos dice lo siguiente: los enunciados del 1 al 11 tratan sobre el café. ¿Cuál se puede omitir sin perder información necesaria? Recordemos que aquí perdemos o quitamos información que se repite o que simplemente no es relevante para la lectura, ¿va? En este caso la respuesta correcta es la opción B. Prepara cualquier combinación que el cliente exija. Si nosotros nos vamos a la línea número 8, nos dice lo siguiente, desde la 7. En el kiosco de Don Florian sirven una gran variedad de mezclas de café. Preparan cualquier combinación que el cliente exija. Además, atienden los pedidos especiales. Si ya nos están diciendo que preparan gran variedad de café y que atienden cualquier caso especial o cualquier sabor que el cliente exija, entonces nosotros ya sabemos que preparan cualquier combinación. Por eso podemos eliminar la opción B, porque ya está fuera de lugar. Ya tenemos esa información, esté o no esté esa línea. Pregunta número 12. Es nuevamente una pregunta de estilística, o sea, hay que buscar la figura retórica. Por eso nuestra respuesta correcta es la opción B, para engañar al calor en las cálidas noches veraniegas. ¿Qué es lo que está engañando al calor? Si nosotros nos regresamos a la línea 5, nos dice lo siguiente: batidos de café frío que puedan ordenar o de diferentes sabores y son adecuados para engañar al calor. ¿Qué es lo que está engañando al calor? El café. Entonces esto sería una especie de personificación, por eso es que nosotros lo podemos tomar como una estilística, ¿va? Porque es una personificación. Siguiente pregunta, número 13. ¿Cuál de los siguientes enunciados habla indirectamente mejor sobre el gusto por las combinaciones a base de café? Si nosotros estamos hablando del gusto y de una combinación, tenemos que buscar una especie de palabra que también nos esté aludiendo a eso, pero pues de otro modo, ¿no? Nos dicen las opciones, algunos nombres suenan raros. Esta opción no nos está hablando del gusto ni de la combinación, sino más bien alude a los nombres de diferentes sabores. A lo mejor esta sí nos está hablando del gusto tal cual, es decir, del sentido del gusto, pero no nos está hablando de la preferencia, que es lo que a nosotros nos importa. La mezcla de harinas nos está hablando de la combinación, pero también nos hace falta hablar sobre el gusto, es decir, sobre lo que quiere la gente. Por eso la mejor respuesta es la opción de múltiples consentidores del paladar.
combinaciones se resume a múltiples y el gusto se resume a consentidores del paladar. Por eso la mejor respuesta en este caso es la opción D de dedo. Nos pasamos a la pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes enunciados combina e integra? Es decir, ¿cuál es el mejor título de la lectura? Pues sencillo, Los cafés de Don Florian. Tú puedes saber que este es el mejor título, uno, porque está hablando de cafés en plural, independientemente del tipo del café que este sea, y dos, porque ya sabemos desde las preguntas de la idea principal de quién es el café del que se habla, entonces no podemos dejar fuera a Don Florian. Por eso descartamos todas las demás opciones. Los sabores del café, ajá, pero ¿del café de quién? Recuerda que la lectura te dice de Don Florian, por eso descartas esa opción. Batidos de café frío también queda muy particular, y el aroma del café, pues la lectura no se centra en hablarnos del aroma, sino más bien de la variedad que sirven en tal lugar específico. Siguiente lectura, nos habla de los virus, de cómo el cuerpo se protege ante estos virus, etcétera, etcétera. Número 15 nos dice: los enunciados del 1 al 12 del segmento 3 describen las defensas del sistema inmunológico ante los virus. ¿Cuál recoge mejor el contenido general? Nosotros ya tenemos nuevamente la mitad de la idea principal, incluso aunque pues, no nos estemos regresando tanto a la lectura. A ti ya te están preguntando por una defensa. ¿Cómo respondes tú? Pues con una defensa, porque eso tiene que ser parte de tu idea principal. La única de las opciones que tiene eso es la opción A. Poseemos posibilidades de defensa. ¿Quiénes los poseemos? Pues el sistema inmunológico por el que me están preguntando. La defensa por la que se me pregunta es la defensa por la que yo respondo, generales y específicas. Ya estamos hablando de las defensas en la pregunta, es decir, describen las defensas, sean generales o sean específicas, ya sabemos que se habla sobre ello. Por eso esa es mejor respuesta que las demás. Los agentes, nos lo dice la opción B, logran introducirse hacia el exterior. ¿Los agentes de qué? Recordemos que la opción A ya nos está hablando que nosotros como sujetos poseemos tal defensa, ¿no? La opción C, los ácidos gástricos, nuevamente muy particular, ya nos están dando una situación que no queremos porque a nosotros nos preguntan sobre la defensa en específico. Y la opción D, se trata de una complicada malla cuyo funcionamiento no se ha conocido. Si me están preguntando por las defensas ante los virus y no está conocido algo, entonces yo lo descarto. Recordemos que una idea principal, que se considere a sí misma idea principal, tiene que componerse de dos cosas, tanto del sujeto como de la idea. Si hay alguna cosa no conocida dentro de una idea principal, entonces no puede ser idea principal. Pregunta número 16 nos dice: los enunciados del 3 al 7 tratan sobre las defensas. ¿Cuál de ellos puede omitirse sin perder información necesaria? Ojo con esta pregunta porque es una de las situaciones más habituales en el examen real. Generalmente cuando se trata de omitir algo, omitimos diversas cosas, pero también podemos quitar palabras que estén repetidas. Y al menos en el área de español, en los exámenes reales, suele gustarle hacer eso a College Board. Nos dice la respuesta correcta es: en nuestra nariz. ¿Por qué eliminamos esta oración? Si nos vamos a la línea 5, nos dice: la nariz y el tracto bronquial tienen unas barreras infranqueables, bla, 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 bla. Y luego nos vamos a la línea 6 y nos dice: en nuestra nariz. Si ya estamos repitiendo ambas veces en nuestra nariz, entonces podemos eliminar una de ellas. Por eso es que eliminamos la segunda. Ya sabemos de qué sujeto se nos está hablando. Siguiente pregunta. Lo mismo, nos dice cuál se puede eliminar. Si tenemos dos palabras que se estén repitiendo, podemos eliminar una de ellas, y es el mismo caso que sucede en la respuesta anterior. Por eso la respuesta correcta en la pregunta 17 es la opción D, los fagocitos. Si nos vamos a la línea 18, nos dice los fagocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Línea 19, los fagocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos dos palabras repetidas, quitamos una y no afecta en ningún momento el sentido del texto. Pregunta 18. Una pregunta de estilística. Nuevamente buscamos la figura retórica. Tenemos en este caso que nuestra respuesta correcta es la opción C. Si esta primera línea defensiva fracasa, el sistema inmunológico entra en acción. Estamos hablando del sistema inmunológico como si fuera una especie de soldadito queriendo proteger al cuerpo, ¿no? Por eso en este caso la respuesta correcta es la opción C. ¿Por qué no podría ser la múltiples estrategias para el cuerpo humano? ¿Por qué? Porque los virus, pues de alguna manera sí entran al cuerpo humano y esto no es precisamente estilístico.
Si nos vamos a la opción B, los pequeños cilios nasales interceptan virus. ¿Qué es interceptar? Se podría decir que llega y ataca. Entonces un virus sí puede atacar algo y esto no es precisamente una personificación. Y opción D, se mantienen en contacto un sujeto, otro, no sé, virus con otro, una especie de cosa que tengamos en el sistema inmunológico puede mantenerse en contacto con una cosa u otra. Si esto no es exclusivo del ser humano, por eso no puede ser una figura retórica y nos quedamos como respuesta correcta con la opción C. Pregunta 19. ¿Cuál de las opciones habla indirectamente mejor de la defensa? O sea que tenemos que buscar una manera de decir defensa, pero con otras palabras, recordémoslo. Por eso, la respuesta correcta en este caso es la opción D de dedo. Se trata de una complicada malla. Esta malla es la que funciona como ese sinónimo de la defensa que nosotros estamos buscando. Nuevamente descartamos opción A y B porque nos están hablando de interceptar y de atacar en la opción B y no nos están pidiendo una sustitución del ataque, sino de la defensa. La única que nos da eso pues es la opción D. Pregunta número 20. ¿Cuál de los siguientes enunciados combina o integra? Es decir, ¿cuál es el mejor título para la lectura? En ese caso la respuesta correcta es la opción A, las defensas inmunológicas del cuerpo humano. Ya lo vimos a lo largo de todas las preguntas, sin siquiera leer el texto, que la mayoría del tema del que se está hablando es la defensa de algo. Y en este caso, ¿de qué es? Pues del sistema inmunológico del cuerpo humano ante los virus que entran a atacar. Siguiente y última lectura. Nos está hablando básicamente de cómo la cultura tiene que convivir con otra cosa porque no puede sobrevivir por sí sola, etcétera, etcétera. Es decir, cultura y naturaleza no son opuestos, sino son algo junto que pues ayuda al desarrollo del ser humano, ¿no? Pregunta número 21 nos dice, los enunciados del 2 al 6, ojo con eso, si solo nos están preguntando por una parte, yo solo respondo por esa parte, no pienso en toda la lectura. Y eso es algo que sí les puede pasar cuando vayan al examen real, para que lo tomen en cuenta. Tratan de la relación entre cultura y naturaleza. ¿Cuál se puede omitir sin perder información necesaria? Ojo, o es porque repite palabras, o porque repite ideas, o porque no va tan relacionado a la idea principal del texto, etcétera, etcétera. En este caso, nuestra respuesta correcta es la opción D. Son inconcebibles una sin la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que están juntas, pero si nos regresamos a la línea 5 nos dice, pero la cultura y naturaleza son conceptos que tienen que pensarse conjuntamente y no aislados, como ha sido habitual, bla, bla, bla. Son inconcebibles el uno sin el otro. Si ya nos están diciendo que tienen que pensarse conjuntamente y no aislados, quiere decir que podemos eliminar la parte 6, es decir, no puedes concebir una sin la otra, porque ya se nos está dando esa información en la línea 5. Pregunta número 22. Nos dice, los enunciados del 9 al 6 tratan sobre la relación entre cultura y naturaleza, ¿cuál se puede omitir sin perder información necesaria? Nuevamente, yo me regreso a la línea para ver qué cosas se está repitiendo, si una palabra, si una idea, etcétera, etcétera. Nos vamos a la línea 12 y nos dice lo siguiente, estos recursos no son ajenos a las diversidades, los cambios, las transformaciones. Entonces, nosotros eliminamos, opción C, las palabras transformaciones, porque la palabra cambios, que está en esa misma línea, ya nos está dando esa idea y ese significado. Pregunta número 23. ¿Cuál de las siguientes opciones habla o expresa indirectamente mejor la relación de la cultura con la naturaleza? Aquí sucede algo muy curioso. Nosotros podemos hablar de una cosa sustituyéndola por un sinónimo, pero también podemos hablar de una cosa diciendo lo que no es esa cosa. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi saco y decirte, este saco no es negro, no es de manga corta, y así yo te estoy describiendo o definiendo algo a partir de lo que no es. Esto es algo que sucede en esta pregunta, lo vamos a ver a continuación. Si nosotros vemos opción A, B y D, nos están hablando de lo que sí es la relación entre la cultura y la naturaleza. Por eso es que las vamos a descartar, porque las tres no la están definiendo y las tres lo están definiendo de manera positiva, entonces son equivalentes. Si nosotros lo observamos, dice, opción A, son inconcebibles una sin la otra. Ok, nos lo está definiendo, pero esto es muy directo y nos lo está dando de forma positiva. Si nos vamos a la opción B, naturaleza y cultura no son ontológicamente
ámbitos opuestos, es decir, nos están diciendo que no se encuentran separados uno del otro, que no están peleados el uno con el otro, pero no nos está hablando de la relación. El hecho de que no sean opuestos no quiere decir que también sean algo, parte de algo, o que estén relacionados. Y la opción D, supuestamente marcan de forma sistemática las áreas culturales. Entonces, aquí nuevamente nos están haciendo lo mismo que la opción A, nos están definiendo cuál sería la relación entre ellas, están marcando de forma sistémica, etcétera, etcétera. Entonces, la opción A, B y D se descartan por eso y nosotros tomamos como respuesta correcta la opción C. Igual que el concepto de cultura, la noción de naturaleza es ajena a la concepción esencialista. Entonces, ¿cuál es la relación entre la cultura con la naturaleza? Es decir, que ambas están lejos de algo y ambas al estar lejos de algo se relacionan o tienen algo en común, que están lejos de una cultura esencialista. Por eso la respuesta correcta es la opción C. Pregunta 24 nos dice lo siguiente. Los enunciados del 6 al 15 del segmento 4 describen la relación de la cultura con la naturaleza. ¿Cuál recoge mejor el contenido general? Es decir, ¿cuál es nuestra idea principal? En esta penúltima situación, la respuesta correcta es opción A. Naturaleza y cultura no son ontológicamente ámbitos opuestos, sino un todo. Si me están hablando, no me están preguntando por la relación para poner mi respuesta correcta en una idea principal y ya me están diciendo allí son un todo, ya lo que las demás opciones digan no importa, porque esa opción ya está resumiendo a todas, son un todo, independientemente de lo que pase, son un todo. Entonces, por eso la respuesta correcta es la A. La opción B la descartamos porque solo habla de la naturaleza. La opción C la descartamos porque nos habla únicamente del ser humano y nosotros estamos buscando tanto cultura como naturaleza. Y la opción D se descarta nuevamente porque nos habla como sujeto principal del ser humano y no de la cultura y de la naturaleza. Última pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados combina e integra? Es decir, ¿cuál es el mejor título? Nosotros ya sabemos qué es lo más importante de la lectura, entonces vamos a buscar algo que nos hable de la naturaleza y de la cultura, pero que esa naturaleza y esa cultura estén relacionados con el ser humano. No lo podemos dejar de fuera, porque si tú ya leíste la lectura, sabes que forma parte del ser humano y que también es inherente a este de alguna u otra manera. Entonces, vamos checando las opciones. Nos dice la opción A, dualismo entre naturaleza y cultura. La descartamos porque deja fuera al ser humano, que es algo inherentemente relacionado a la naturaleza y a la cultura. Naturaleza y cultura, términos aislados. Este título nos está negando incluso lo que la lectura dice, que no pueden concebirse el uno sin el otro. Opción C, diversidad en la naturaleza y la cultura. Ok, la lectura nunca nos está hablando de una diversidad, sino de una relación entre naturaleza, cultura y ser humano. Por eso la respuesta correcta es la opción D. Naturaleza y cultura, nuestra herencia, un sujeto implícito nuestro, es decir, el ser humano. Y pues eso más o menos es la guía de lectura y redacción. Sería todo por mi parte y espero que se encuentren muy bien.